Bien, en esta lección, en esta primera lección de introducción, vamos a hablar sobre qué es Kiosk Studio y de cómo, de qué elementos digamos, principales tiene, cómo utilizarlos para que de alguna manera tengas la base sólida y puedas en las siguientes lecciones acompañarme y creemos juntos esos procesos que te van a hacer la vida más fácil a ti y a tu equipo si es que lo tienes. Así que lo primero que tenemos que decir de alguna manera o plantearnos es qué es Kiosk Studio. Bien, ¿qué es esta herramienta? Bueno, pues es una nueva característica que Zoho CRM ha incluido, ¿vale? Y en el momento de grabar este curso todavía no está disponible para todos los usuarios, pero que de alguna forma en breve seguramente estará ya accesible. Sí que es verdad que es una primera versión que seguro, y así lo espero, evolucionará y mejorará mucho, pero vamos a hablar de lo que tenemos a día de hoy. ¿De acuerdo? Y es que Kiosk Studio es un entorno de trabajo, un entorno de diseño de procesos. ¿Y por qué ha surgido esta necesidad de hacer esta nueva funcionalidad? Pues básicamente es porque en el día a día, conforme va aumentando la capacidad vamos metiendo más información en el CRM, ¿de acuerdo? Vamos teniendo más datos y esto siempre sabéis que yo soy un gran defensor de meter cuantos más datos mejor, de tener fichas enriquecidas. Pero esto llega un momento que también de alguna manera se vuelve complejo el tema de buscar o el tema de realizar ciertos pasos de una manera sencilla para el usuario medio, ¿de acuerdo? Así que uno de los retos o alguno de los retos que Zoho Kiosk o Kiosk Studio intenta o está trabajando para que nosotros, los administradores y los usuarios puedan hacerlo más fácil es mejorar esa creación de proyectos, de procesos, diría yo, ¿vale? Facilitar la vida facilitando así la vida al usuario. ¿Cómo? Pues haciéndole esos asistentes mucho más sencillos, una guía mucho más fácil. Va también a intentar mejorar precisamente que la ejecución de los procesos sea mucho más sencilla. Hasta ahora, Zoho CRM cuenta con asistentes que yo por historias que no vienen al caso no los he conseguido hacer funcionar. O más que funcionar, no, sí que hacerlos funcionar sí, pero me explico, no los he conseguido poner en producción porque siempre tenían alguna peguita que no, que hacían que no fuera del todo válido. Bien, también tenemos los blueprints. De hecho hay un curso de blueprints en el que hablo largo y tendido sobre cómo crearlos. Y para mí los blueprints hasta ahora eran una herramienta fundamental, clave, que sin ella no podía utilizar. Pero también tenían sus pequeñas deficiencias. Y por otro lado teníamos los flujos de trabajo, que esto es algo que venía casi de serie desde los principios de Zoho CRM. Y entre las tres cosas, para mí, Kiosk Studio es un híbrido entre esas tres cosas, entre esas tres funcionalidades. Porque de alguna manera iremos viendo que los diferentes elementos que conforman Kiosk Studio o Kiosco Studio, Studio Kiosco, lo que nos permiten es mezclar esas tres funcionalidades. Entonces, ¿qué soluciones aporta? Pues lo que digo, permite a través de un interface gráfico poder diseñar procesos mucho más visuales y que queden muy claros, ¿vale? Y que superan las expectativas o superan ciertas limitaciones que tenían los blueprints. Y veremos que también permiten de una manera al administrador del CRM poder ejecutarlos de una manera más sencilla. Bien, ¿cómo es Kiosk? Kiosk es una herramienta, como estáis viendo en esta diapositiva. Este sería una foto, una captura en la que se muestra cómo se pueden crear diagramas de procesos que son muy visuales y que de alguna manera facilitan al creador, al diseñador, cómo poder estructurar esa secuencia de pasos y ejecutar ciertas acciones. Vamos a ir viendo cuáles son los elementos que forman este panel, ¿no? Este esquema o este flujo de trabajo. Como estáis viendo hay iconitos de diferentes colores, verde, tenemos el naranja y un naranja ahí y un anaranjado más rojizo, ¿vale? Esos son los tres elementos que forman un flujo, un kiosco, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ir viéndolos uno a uno. El primero que vamos a destacar es el verde, que es la pantalla. ¿Qué es esto de la pantalla? Pues como hemos dicho, Kiosco básicamente es un diseñador de interface, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que es un proceso, definimos un proceso, pero ese proceso necesita interactuar con el usuario,
para guiarlo, para llevarlo hacia el camino correcto. Para guiarlo necesitamos visualizar información o mensajes. Esto es lo que se hace a través de las pantallas. Es el elemento visual que nos va a permitir comunicarnos con el usuario, ya sea para mostrarles datos o para solicitarles datos. ¿De acuerdo? Como veis en esta captura estamos viendo las diferentes herramientas o elementos que se podrían añadir dentro de cada una de esas pantallas. Iremos viendo en la práctica, pero por hacer una descripción, podemos meter un elemento, como veis ahí el primero, Display Text, para visualizar textos. Si habéis hecho algún blueprint, o si habéis trabajado con ellos, o habéis hecho el curso, es algo similar a una caja de texto que era el elemento texto del blueprint, en el que yo ahí podía poner un texto para darle información en este caso, yo lo diré, al usuario sobre qué está pasando. Pues he encontrado este dato, no lo he encontrado, e incluso podemos, como veréis, podemos mezclar variables dentro de ese texto, igual que hacíamos con el elemento texto del blueprint. Podemos solicitar documentos, esto está muy bien, igual que decíamos en el blueprint, adjuntar documentos, aquí también podemos hacerlo. Tenemos otro tipo tenemos campos, ¿vale? Es decir, podemos crear campos de tipo texto, línea única, podemos crear campos de tipo teléfono, campos de tipo email, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de campos, ¿vale? Que son los que vamos a poder solicitar al usuario o incluso complementar esos campos con datos que estén en el CRM. Veréis que es muy interesante esta opción. El siguiente elemento, la siguiente posibilidad que tenemos es la de decisiones. ¿Qué es decisiones? Decisiones básicamente es este elemento de diamante o este elemento del rombo que lo que permite es realizar preguntas o más que realizar preguntas sería tomar decisiones en función de cierta información. Por ejemplo, como estáis viendo en esta captura, podemos tomar una decisión que si el registro que estamos trabajando tiene un importe menor de una cantidad, sea un negocio pequeño, si está entre una cantidad y otra, sea un negocio medio, o si es más de una cantidad, pues que sea un negocio enterprise o un negocio top, ¿vale? O VIP. Bien, estas son cosas que podemos hacer. O en función, incluso ya veremos, de decisiones del usuario. Veremos que en las pantallas que hemos visto anteriormente tú puedes poner varios botones. En función de que haga clic en cada uno de esos botones, esta decisión va a permitir que salga por cada uno de ellos, por cada una de esas ramas. ¿Esto qué le da? Esa frescura, esa alegría y esas posibilidades que en el blueprint podíamos hacer de una manera mucho más restringida. Aquí se abre un montón de posibilidades. Incluso podremos tomar decisiones en función de datos que haya introducido el usuario en la ficha anterior que hemos visto, en la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente elemento que tiene los kioscos? Pues es las acciones. Evidentemente, siempre un proceso tiene como objetivo realizar una serie de acciones. Solicitamos o mostramos datos, tomamos decisiones y en función de esas decisiones ejecutamos diferentes acciones. ¿Qué acciones nos permite realizar? Pues son muy parecidas a las que podíamos hacer hasta ahora con un blueprint o con un flujo de trabajo. Por eso os decía que es un híbrido, es una mezcla bastante interesante entre herramientas que ya vienen en el CRM, pero de alguna manera nos ofrecen muchas más posibilidades. ¿Qué podemos hacer? Actualizar un campo, cambiar de propietario, ¿vale? Asignar o quitar etiquetas, enviar notificaciones de mail, tareas, crear registros, y esta es para mí una gran ventaja, algo que ya se puede hacer en el workflow, pero aquí ya veréis la gracia. Podremos crear registros en función de datos que hayamos solicitado en las pantallas que hemos visto hace unos minutos. Podremos llamar ya temas más avanzados como los webhook o funciones, también son posibles, y esto abre muchísimas posibilidades, porque si por ejemplo nos comunicásemos con otra aplicación externa a través de webhooks, por ejemplo para enviar un SMS o para enviar un WhatsApp, si fuera la plataforma tuviese esa posibilidad, o para enviar a Zapier o a cualquier otra herramienta que tengáis de terceros información, es posible a través de los webhooks. O funciones, si
aunque esta herramienta está pensada para no desarrolladores, si aún así sois desarrolladores, os gusta el tema de las funciones, o tenemos que hacer algo que ni siquiera con Kiosk Studio puede hacer, pues tenemos también la posibilidad de ejecutar esas funciones. Bien, dicho esto, hemos hecho una descripción bastante general y bastante clara de qué es un kiosco, o sea, cómo se compone o de qué elementos se compone un kiosco. Ya podemos ir viendo qué acciones podemos hacer. Pero tenemos que dar un paso más. Tenemos que, antes de ponernos manos a la obra, siempre digo que hay que tener una estrategia, hay que tener un propósito muy claro. Por lo tanto, antes de empezar, tenemos que realizarnos una serie de preguntas que son clave antes de meternos en harina. Y la primera, como decía, era el propósito. ¿Qué propósito queremos cumplir con un desarrollo? Con este desarrollo, con el diseño de este nuevo, kiosco. Bien, pues eso es lo primero, el objetivo, el propósito que queremos cumplir. Bien, una vez lo tenemos claramente definido, tenemos que saber o tenemos que plantearnos cómo lo estoy haciendo ahora mismo, qué estoy haciendo y por qué quiero hacer un kiosco, porque tengo unos puntos de fricción, porque tengo unos puntos de dolor que me están impidiendo avanzar de una manera más fácil o más rápida. Pues estos puntos de fricción son los que tengo que identificar, porque son los objetivos a resolver dentro de este proceso, de este flujo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, después es cuáles son esos pasos. Es decir, yo para hacer el propósito, que es normalmente una acción, tengo que hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, tengo que identificarlos claramente con los puntos de fricción que hay en cada uno para darle esa solución. ¿Qué más nos tenemos que preguntar? Pues nos tenemos que preguntar qué datos vamos a mostrar en ese proceso, porque no nos olvidemos que estos procesos son interactivos, no son procesos en piloto automático, son procesos para guiar al usuario, por si alguien tenía todavía esa duda. En piloto automático tendríamos el llamado Command Center o Pathfinder, como se llame ahora, ¿vale? Es decir, es otra cosa. Aquí es para interactuar con el usuario y hacerle la vida más fácil al usuario. Eso que quede claro. Por lo tanto, lo primero que tengo que saber es qué información quiero mostrar y qué información quiero recoger del usuario, ¿vale? Y qué necesito automatizar en cada caso, ¿vale? En cada uno de esos pasos que hemos definido, qué voy a tener que automatizar. ¿Para qué? Para tener claro el tercer elemento, que son las acciones a tomar. Esas son las automatizaciones que podríamos hacer, crear tarea, crear registro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después vamos a ver cómo lo vamos a probar. Que sepáis que Kiosk también se puede lanzar dentro del sandbox, del entorno de pruebas, ¿vale? Con lo cual también podríamos hacer esas pruebas dentro del sandbox. Pero si no, pues bueno, pues tengo que ver cómo lo puedo probar. Veremos que el kiosco se puede lanzar desde diferentes momentos o puntos, ¿vale? Como puede ser las vistas, puede ser la vista de edicio, la vista del registro, la vista de tabla. Hay varios sitios desde donde se puede crear un botón. Vale, esto ya lo veremos en lecciones posteriores. Pero bueno, esto es una de las cosas que tengo que ver. Entonces, una vez visto todo esto, ¿qué es lo que me gustaría repasar para finalizar ya con vosotros? Sería cuál es el entorno de trabajo del Kiosk Studio. Es decir, Kiosk Studio tiene un interface que es donde es un lienzo en blanco, parecido a lo que sería, si habéis tocado en los blueprints, parecido a ese lienzo o al Command Center, donde yo empiezo a trabajar y empiezo a definir esa estructura, ese proceso, ese flujo de trabajo, que es el que estáis viendo en la diapositiva. Pero vamos a pasar a esta para verlo más grande y vamos a hacer un recorrido para explicaros los diferentes elementos. El elemento 1, que está puntuado, está con el número 1, el objetivo que tiene yo lo diré, es el área central, es decir, es el elemento, el tapiz, el Canva, donde yo empiezo a crear esa estructura de flujos de ramas para, pues para guiar al usuario en función de las situaciones que se produzcan, ¿de acuerdo? Esa sería el área de trabajo. El 2 es el módulo con el que voy a trabajar. Por defecto, normalmente los kioscos, ¿vale? Siempre son procesos asociados a un módulo principal. ¿Qué quiero decir esto? Que son asistentes para mejorar un proceso. Con lo cual,
lo primero que tengo que definir es en qué módulo voy a ejecutar ese proceso. Pues si quiero mejorar la cualificación de un cliente, puedo hacer que, de un posible cliente, quiero diseñar un kiosco que me permita hacer una serie de preguntas que vaya guiando al usuario por qué datos tiene que solicitar al cliente, al posible cliente, para en función de eso cualificarlo o no. Pues el módulo, el set module que pone ahí, tendría que ser el de posibles clientes. Si fuera el de una oportunidad o un trato, porque veremos algún ejemplo, en el curso iremos haciendo varios ejemplos de cosas que incluso me voy a hacer para mí, ¿de acuerdo? Ya estoy pensando, por ejemplo, imaginar una oportunidad. Yo normalmente a los clientes les ofrezco un detalle de bienvenida a los que contratan cierto tipo de proyectos, pero este cierto tipo de proyectos en el blueprint me cuesta mucho definirlo. Aquí va a ser muy fácil hacerlo, ¿vale? Pues veremos ese ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, ahí que sería el set module, sería tratos o deals, ¿de acuerdo? Bien, el elemento 3 que pone get records, esto para mí ha sido una sorpresa grata, pero muy grata, y es que cada vez que teníamos que hacer consultas desde un registro para obtener datos de otros módulos, siempre tenía que ir a programar funciones. Y esta es la gracia para mí, realmente. Sin esto, esta herramienta no tendría mucha chicha, mucha validez. La verdad es que esto es para mí el gran valor que ha aportado y lo que realmente está evitando tener que ir a código. Y es el get records. Get records realmente es una función de Zoho Deluxe, que es el lenguaje de Zoho, en el que yo puedo solicitar devuélveme aquellos registros del módulo. No tiene por qué ser del principal, del módulo auxiliar o del módulo que yo necesite para saber si hay datos o no hay datos. Por ejemplo, si yo meto un posible cliente, gracias a este get records yo podría consultar si ese mail ya existe como contacto. Es algo que hice además en un vídeo que está en el canal de YouTube, expliqué cómo hacerlo esto. Igual lo repetiremos como una clase porque es una función muy interesante, ¿de acuerdo? O puedo consultar si ese posible cliente tiene, pues no sé, tareas abiertas, por decirlo de alguna manera. Sí, puedo hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Bien, ese get records es para mí realmente la clave de poder utilizar esta herramienta de una manera muy cómoda. Luego tenemos el elemento 4, que es para hacer la prueba. Como cada vez que hagamos las pruebas, ya lo veréis, como el kiosco está asociado a un registro, a un módulo y a un módulo, dentro del módulo a un registro, siempre nos va a pedir el ID de un registro de prueba. Veremos cómo se hace todo esto, no te preocupes. ¿Para qué? Para poder ejecutar la prueba dentro de ese registro. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual vamos a poder ir viendo la ejecución del proceso en tiempo real. 5. Publicar. Publicar es cuando ya tengo clara cuál es la versión definitiva, ya lo he probado y funciona, lo publico y ya estaría operativo. Después tendríamos que ver, que eso lo hablaremos en otra lección, cómo asociarlo para poder ejecutarlo, porque esto no es algo que se ejecute de manera automática, tengo yo que lanzar este kiosco, ¿vale? No te preocupes que esto lo veremos más adelante, pero es la publicación. Además tiene una cosa chula y es que te va haciendo versiones cada vez que vuelves a editar el kiosco y haces cambios, te guarda una nueva versión, una nueva versión, una nueva versión. Y por último el 6, como verás, es eliminar para borrar ese kiosco y empezar con otros nuevos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la lección de hoy. Espero la primera lección de un curso que te garantizo que va a ser revolucionario, que va a ayudarte a hacer cosas súper chulas, que te va a dar un poder increíble para poder mejorar tus procesos. ¿Dónde va a estar el límite? Lógicamente, la herramienta nos va a dar algún límite que nos gustará que vayan mejorando. Yo ya le he detectado alguno, que son puntos de mejora, pero realmente donde está el límite va a ser aquí, en tu imaginación, en la capacidad que tú tengas para crear procesos. ¿Yo qué te voy a hacer? Te voy a hacer, en alguna de las clases, haremos 1 o 2 ejemplos que, de hecho, serán variantes de cosas que haga para mí, para transmitírtelos para que tú veas ejemplos de qué puedes llegar a hacer. Y a partir de ahí, como digo, se te abra la mente y puedes hacer tú tus propios procesos. Nos vemos en la próxima lección. Adiós.